planetas a tu alrededor. Redonda esta ronda girando ilumina, ya tiene ritmo, también armonía. Bienvenidos amigos una vez más a este su programa Hablemos de Salud Infantil del Hospital Infantil Juan Pablo II. Pues el día de hoy nos acompaña el doctor Julio Suárez. Bienvenido, doctor. Gracias, claro. Gracias por estar con nosotros. Realmente pues el día de hoy vamos a tocar un tema de mucho interés, de mucha importancia y que realmente es una de las causas de mortalidad infantil a nivel mundial y no digamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Es acerca de cómo nosotros o el peligro de la deshidratación. Así es. Entonces sí es un tema de verdad que actualmente se mueren niños por deshidratación y realmente es algo que se puede prevenir, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tenemos el desconocimiento en casa, hacemos mal, no tomamos las medidas adecuadas o consultamos y no nos brindan la información necesaria y realmente llegamos a inclusive hasta la muerte, ¿verdad? E incrementar costos tanto para la familia y no digamos para lo que es el sector salud. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del estado el peligro que significa la deshidratación. Gracias por estar con nosotros. Sí, Claudia, antes de esto yo quisiera tomarme un poco el tiempo para hacer un preámbulo y hacer conciencia para ustedes que nos están viendo en este día en relación al tema de la deshidratación. En niños, las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, sobre todo en los países en desarrollo como es Guatemala. Eso significa países en desarrollo, estamos hablando de países pobres, para que quede claro. Guatemala está clasificado dentro de uno de ellos, no digamos países como el África, Asia, en donde la pobreza es extrema completamente, entonces las enfermedades son más prevalentes que en nuestro medio. Pero en Guatemala, hablando de nuestro medio, las enfermedades que más afectan a nuestros niños, en primer lugar están las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias, como ustedes tal vez que han tenido algún niño enfermo, saben que media vez afectan los pulmones principalmente, ya tienen déficit para poder respirar y entonces en algún momento hay una deficiencia completa de oxígeno y esto puede llevarnos a la muerte. Entonces el primer grupo de enfermedades importantes en nuestro medio, en países en desarrollo, son las respiratorias. Y en segundo lugar están las enfermedades gastrointestinales, que la principal es la diarrea. La diarrea, como nosotros como pediatras les decimos a los papás, la diarrea no mata, lo que mata es la deshidratación, como tú lo mencionaste. Entonces, debido a que hay diarrea, a que hay presencia de vómitos, hay pérdida de líquidos del cuerpo y entonces eso es lo que nos lleva a la deshidratación y eso es lo que va a producir la muerte. Y eso no vamos a estar esperando nosotros días para que suceda, sobre todo en un niño, sino que eso puede suceder en horas. Mientras más pequeñito es un niño, más riesgo de deshidratarse rápido tiene y morir. Entonces a eso nos vamos a dirigir, pero antes de ver propiamente la enfermedad, vamos a ver qué importancia tiene el agua en el cuerpo. Entonces básicamente el programa del día de hoy está enfatizado a conocer qué beneficios tiene el agua en nuestro cuerpo y por qué es tan importante mantenernos bien hidratados, para hacer conciencia, para que ustedes tomen esto como algo muy importante y decidir, bueno, vamos a hidratar a nuestros hijos y con qué los vamos a hidratar. Entonces ese es el tema del día de hoy. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a hablar de lo que usted dice acerca de cómo es que nuestro cuerpo está compuesto y a partir de ahí pues ya van a empezar, espero yo, que surjan las dudas y que los amigos pues también nos envíen todos sus comentarios y sugerencias, ¿verdad? Y cualquier inquietud que tengan, ¿verdad? Pero que sí es bien importante empezar y de ahí nosotros también ya valoramos la importancia del tratamiento de un niño, un adulto también que pueda tener diarrea y deshidratarse secundario a los vómitos o las diarreas que usted ya mencionaba, ¿verdad? Entonces ya para iniciar, ¿de qué está compuesto el cuerpo humano? Sí, ahí es donde empezamos a entender nosotros la importancia del agua.
Nuestro cuerpo está compuesto en todas las edades, desde que se concibe al ser humano en el vientre de la mamá hasta el momento del nacimiento. El mayor porcentaje de lo compone de peso del cuerpo está dado por el agua. Si por ejemplo nosotros midiéramos la cantidad de agua que tiene un bebecito dentro del útero de su mami, podríamos hablar que casi en las primeras etapas de la vida el 90% de la composición del cuerpo es agua. Estamos hablando de que casi todo el cuerpo es agua. Conforme va pasando el tiempo y llegando hacia la madurez, o sea, hacia los 9 meses, como se conocen ustedes, el tiempo que dura un embarazo normal, ya a las 40 semanas, que es lo mismo que decir 9 meses, la composición del agua baja un poco, pero sigue siendo el componente más importante del cuerpo. El agua aproximadamente en un recién nacido de 9 meses completamente tiene un 75% de agua. Estamos hablando de que solamente un 25% está compuesto, del peso del bebé está compuesto de otras cosas, de músculo, de grasa, de hueso, ¿verdad? De ese tipo de tejido, pero 75% es agua. Entonces, ¿qué importancia tiene el conservar la cantidad correcta de agua en el cuerpo? Es de lo más importante. Conforme van pasando los meses hasta llegar al año, el agua ya baja un poquito. Entonces ya al año de edad el peso del agua es 60%, pues sigue siendo alto, lo más importante, y el 40% del peso sigue siendo todos los demás componentes del cuerpo. Y entonces esto a los 12 años de vida cambia para seguir así hasta la edad adulta. Es a los 12 años cuando entramos en lo que se llama la adolescencia. Entonces el hombre contiene más cantidad de agua, se queda con el 60%, y la mujer baja un poco más al 50%. ¿Debido a qué? El tejido graso tiene menos cantidad de agua. Las mujeres, después del desarrollo, entonces empiezan a tener más tejido graso, más grasita, ¿verdad? Ya empiezan a tener sus formitas, y entonces ellas tienen menor proporción de agua que en el resto que en los jóvenes, en los varones. Y en los hombres seguimos teniendo 60% de nuestro peso es agua, y las mujeres 50%. Entonces vemos la importancia que tiene el agua en nuestro organismo, ¿verdad? Ahora, me surge una duda en relación a cómo estamos nosotros compuestos. Usted lo hace, y siempre, aunque nosotros pasemos ya a la edad adulta, sigue siendo un 50%, o sea que sí es importante. Claro. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en los niños, en un niño que esté muy delgado, a un niño que esté normal, o a un niño que, por ejemplo, esté muy gordito? ¿Hay diferencias? ¿Qué niño me tiene que preocupar más, o el porcentaje de agua se pierde de igual manera? Claro, individualizando cada uno de las personas, hay diferentes, así como tenemos diferentes características físicas, ¿verdad? Tenemos los ojos de un color, la nariz de una forma, la boca de otra forma, tenemos diferentes tallas. Entonces lo mismo también es el compartimiento o la cantidad, la proporción de agua. Pero los niños delgaditos no significa que no contengan agua, siguen teniendo la misma proporción. Ahora, en relación a un niño que es gordito, y si es obeso, con mayor razón, la cantidad de agua es menor, por lo que había mencionado anteriormente, que la cantidad de agua en el tejido adiposo, en el tejido graso, es menor. Entonces un niño gordito tiene menos cantidad de agua que un niño, digamos, que no tiene tanta grasa. Y una persona musculosa, porque ahí se concentra más la cantidad de agua, tiene más concentración de agua. Muchas gracias. ¿Cuáles son los compartimientos de nuestro cuerpo de agua? O sea, ¿cómo nosotros podemos explicar de una manera sencilla para que la población nos entienda esa palabra? Porque pues definitivamente. Esto es bien importante, tu pregunta es bien importante. Vamos a hacer que nosotros, vamos a comparar esto como una casa. En la casa nosotros tenemos diferentes ambientes. Entre los ambientes que tenemos, pues nosotros cuando generalmente entramos a la casa, la mayoría de las casas, uno entra a su sala. Puede ser sala, comedor, ahí estamos, pero es lo primero. Uno no entra a la cocina, tal vez en algunos casos sí,
pero o al dormitorio directamente, pasa primero por la sala al comedor y comedor. Entonces, como los diferentes ambientes de una casa, que tiene sala, que tiene baño, que tiene dormitorios, que tiene cocina, en algunos otros casos pues tiene su cuartito ahí de cachivaches. Los compartimientos del agua se encuentran en diferentes ambientes en el cuerpo también. Pero para que se entienda y no nos metamos en muchas complicaciones o muchas teorías, el agua se encuentra principalmente en 2 lugares en el cuerpo. Lo que es el agua dentro de la célula, dentro de todas las células de nuestro cuerpo, a esa se le llama agua intracelular. Es la que se encuentra dentro de las células y tenemos billones de células. Entonces, y el agua que se encuentra fuera de las células se llama agua extracelular. Entonces, en los 2 lugares tenemos agua, pero después de los primeros meses de vida, la cantidad de agua empieza a aumentar y se va a encontrar hasta la vida adulta en el espacio intracelular. O sea, el agua, la mayor cantidad va a estar dentro de la célula, ¿verdad? La menor cantidad, o sea, 2/3 va a estar dentro de la célula, 1/3 va a estar fuera de la célula. Entonces esos son los compartimientos del cuerpo en donde localizamos el agua. Ya. En relación a los órganos de nuestro cuerpo, ¿cuáles son esos órganos tan importantes y si hay alguna relación en cuanto a la regulación del agua? Sí, tal vez vale la pena antes de contestar esta pregunta y antes de que nos vayamos al momento del intermedio, que para qué sirve el agua, ¿verdad? Porque ya sabemos que somos más agua que cualquier otra cosa, pues el agua sirve para que los nutrientes lleguen adentro de la célula. Si no tuviéramos agua, los nutrientes que comemos no llegarían a la célula. Para la conservación de la temperatura del cuerpo, si no tenemos agua no lograríamos controlar nuestra temperatura del cuerpo, y para muchas otras funciones sirve el agua. Entonces, solo con el hecho de que sepamos que el agua sirve para mantener nutridas nuestras células, es importantísimo que mantengamos cantidades adecuadas de agua dentro del cuerpo. Entonces, la siguiente pregunta que me hiciste, ¿qué órganos regulan el agua? Podríamos, si quieres, dejarla para... Sí, yo creo que es una pregunta que nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, entonces vamos a aprovechar ahorita, pues ya el tiempo se nos ha ido nuevamente a un pequeño corte y regresamos. Continuando con esta segunda parte del programa, a todos aquellos amigos que nos están sintonizando en este momento, pues el día de hoy estamos hablando acerca del peligro de la deshidratación. Pues ya en la primera parte del programa el doctor pues nos explicaba acerca de la importancia del agua y cómo nosotros estamos compuestos de agua, ¿verdad? Y que va variando el porcentaje en dependencia de la edad y la importancia que conlleva esto. Sí. Continuando, pues doctor, con la segunda parte, yo le hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos que regulan o intervienen en relación al agua, ¿verdad? A mantener los niveles, ¿verdad? Sí, recordémonos que cuando hablamos de concentraciones o cantidades de agua, las debemos de mantener en condiciones óptimas. No podemos tener menos agua, y si tenemos un poquito más, pues ya empezamos a notar nosotros cambios de que se nos hinchan los párpados, ya tenemos las manos un poco hinchadas, ya no nos entran los zapatos porque los sentimos apretados. Es cuando la cantidad de agua está aumentada, pero eso no es el caso, es muy poco. Esto tal vez se ve más en adultos y en muy pocas enfermedades en niños. El problema nuestro es la falta de agua. A eso se le llama deshidratación. Es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo cuando un niño viene con nosotros con diarrea, con vómitos, y ya viene con deshidratación. El cuerpo humano fue creado de una manera tan especial, tan perfecta, que mantenemos o tenemos órganos que regulan la cantidad de agua cuando le hacen falta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros vamos a una excursión y resulta que en la mañana, por salir muy rápido, pues solo nos tomamos una tacita de café, o en el caso de un niñito un poquito de jugo o un su platito de cereal?
tenemos que caminar bastante tramo largo, resulta que es un día muy soleado y que hay mucho calor, hay mucho calor, y entonces empezamos a sudar. Cuando ya va llegando a las 10 de la mañana, ya nosotros tenemos sed. Empezamos a sentir la boca seca y ya entonces empezamos a tener necesidad de tomar agua. Pero les aseguro una cosa, que no hemos orinado. No hemos orinado. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad suficiente de agua para que la saquemos. Si la necesitamos, el riñón, ¿qué va a hacer? La va a retener. Entonces este es uno de los órganos más importantes para la regulación de la cantidad de agua en el cuerpo, el riñón. El riñón actúa tan sabiamente: cuando le hace falta al cuerpo, no la saca, ahí la tiene. Dice, te necesitas agua, no te voy a dejar que la saques por la orina, la voy a tener conmigo. Y esa agua, a pesar de que ya nos hace falta, la estamos usando para las funciones básicas, ¿verdad?, que dijimos anteriormente. Entonces el riñón es uno de los órganos. Aparte existen otras hormonas que son importantísimas. Hay una hormona que se llama hormona antidiurética. Anti es contra de la diuresis, que es excreción de agua, no permite también que se salga el agua. Y esta actúa, la tenemos nosotros aquí en un pequeño órgano en el cerebro que se llama hipófisis, y entonces ahí es liberada, y eso lo que hace es retener agua también a través del riñón, que no le permite al riñón excretar el agua. Tenemos el mecanismo de la sed que había mencionado. Nosotros tenemos necesidad de agua, vamos buscando dónde podemos tomar agua. Entonces estos son los principales órganos: la hipófisis, diría, con la hormona antidiurética; el riñón con la aldosterona, que es otra hormona propiamente del riñón, y entonces y el mecanismo de la sed, que es sumamente importante. Con estos mecanismos funcionando al 100%, nosotros buscamos entonces una fuente de agua para ingerir agua y mantener los niveles constantes de agua. El cuerpo debe de mantenerse en un nivel constante de agua, son los más importantes. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros tuviéramos pérdida de ese agua, ya sea porque tengamos vómitos, tengamos diarrea o tengamos las dos cosas al mismo tiempo? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando, poniendo un ejemplo que no es la diarrea y los vómitos, que es lo más común en niños, ustedes han escuchado cuando los inmigrantes se van a buscar nuevos horizontes, digamos, a los Estados Unidos, y tienen que atravesar todo el desierto de México, Sonora y el desierto de Arizona, y llevan una cantidad mínima de líquidos. Entonces estas personas las han encontrado muertas en el desierto por deshidratación, ¿verdad?, porque no han ingerido suficiente cantidad de líquido. Uno piensa que no le va a hacer falta, no, pero uno no puede vivir sin agua. Uno puede pasar sin comer varios días, pero no puede pasar sin tomar agua. Aquellas personas que hacen sus huelgas, digamos, de hambre, ellos no comen, pero sí están ahí con sus líquidos, porque no pueden vivir. El cuerpo que lleve más de 3 días sin ingerir líquidos empieza con signos de deshidratación, ya empieza con alteraciones de la conciencia, ya tiene problemas a nivel de los órganos del riñón, ya no le funciona, su corazón entra en un aumento de la frecuencia para mantener un volumen constante a los órganos, y entonces ya tenemos daño a nuestros órganos, no podemos vivir. Entonces cuando nosotros ya tenemos deshidratación, empiezan a pasar muchas cosas en el cuerpo. Primero, los nutrientes no llegan hacia las células, empezamos a tener mala función de las neuronas, empezamos a tener incluso, y podemos llegar a tener convulsiones, se puede dañar el riñón, el corazón sufre, podemos entrar en insuficiencia cardíaca. O sea que las consecuencias, al final, ¿cuál es la consecuencia más temida, digamos, de la deshidratación? Es la muerte. Y les vuelvo a repetir, es diferente en niños. En niños es mucho más rápido el proceso de deshidratarse que en un adulto. Un niño, digamos, recién nacido, nosotros cuando lo vemos aquí tenemos mucho temor de que si tiene diarrea venga deshidratado, porque ellos se pueden deshidratar muy rápidamente, ¿verdad?
¿verdad? Mientras más grande sabemos nosotros que si un adulto empieza con diarrea y vómitos, pues él va a buscar dónde conseguir líquidos para tomárselos por el mecanismo de la sed, pero un bebecito no lo hace, depende 100% de sus papás. Entonces el peligro de la deshidratación es muy muy grande, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa, Claudia. Por eso es que enfatizamos este programa, este tema de la deshidratación. No podemos permitir que un niño llegue a deshidratarse. En relación a las maneras de perder agua, ¿cuáles serían las otras formas? Ya mencionamos de dos que son las más frecuentes, en este caso los vómitos y las diarreas. Sí. Pero ¿qué otras maneras nosotros tenemos de perder agua? En pediatría esas son las dos más importantes, la diarrea, principalmente los vómitos, pero puede existir también, digamos, por pérdidas que se llaman aumento de pérdidas insensibles de agua. Esto lo sucede más en niños pequeñitos, prematuros o recién nacidos, en donde ellos pierden bastante por transpiración y por respiración. Un niñito, digamos, que su piel es muy delgadita y está perdiendo agua por medio del vapor de agua, puede llegar a deshidratarse. Está en fototerapia, se llama, aquellos aparatos en donde se ponen en luz cuando se ponen amarillitos los niños, ¿verdad? Pero pueden existir pérdidas de muchos líquidos a través de la orina también, en un paciente diabético. Un paciente diabético, es uno de los síntomas iniciales del paciente diabético es que está orinando demasiado. Entonces esta persona puede orinar muchísimo, ¿verdad? Y estar perdiendo muchos líquidos, que es otro mecanismo también de pérdida. Y otro mecanismo que se da en procesos infecciosos un poco más complejos es aquel en donde el agua, que debe de estar en un compartimiento, digamos, dentro de la célula, se sale de ella y se va para otro espacio que se llama espacio intersticial, o sea, el extracelular, y en donde ahí sí miramos nosotros niños que están hinchaditos. Una de las enfermedades que nos preocupa mucho en nuestra época es el dengue, por ejemplo, en donde el agua se sale de los espacios donde tiene que estar, ocupa diferentes espacios, y entonces eso nos puede hasta entrar en choque el paciente. Entonces ya son, digamos, enfermedades diferentes, pero la deshidratación más común en nuestro medio es por pérdidas de diarrea y por pérdidas de vómitos, incluyendo también la fiebre, que es otro mecanismo de pérdida de agua. ¿Qué signos o síntomas nosotros podemos presentar, o nosotros podemos decirle a la mamá, mire, usted tiene que, si su niño tiene vómitos o diarrea y es mucha la pérdida y es poca la ingesta de líquidos que tiene, qué signos de alarma podríamos nosotros manifestar cuando estamos deshidratados? Sí, ahora estos signos ya les hemos nosotros puesto en varias enfermedades lo que son las banderas rojas, ¿verdad? Las banderas rojas son aquellos signos que tenemos que estar observando y que usted se los tiene que saber muy bien. El programa que nosotros tenemos en Hablemos de Salud Infantil es 100% educativo. Es tratar de enseñarle a los padres lo que nosotros aprendimos también, sin limitación. Es tratar de que ustedes, papás, aprendan los mismos signos, a reconocer los mismos signos que nosotros sabemos. Por ejemplo, si su niño empieza a llorar o está irritable, es porque puede ser que esté con sed. Si empieza a disminuir, usted mira que el pañalito del bebé ya se lo cambió 2 veces y no le miró que tiene orina, ese niño está deshidratado. Mientras más pequeño es un poco más complejo evaluar o evidenciar los síntomas. Pero ya cuando se va manifestando más la deshidratación, entonces el niño empieza a llorar, pero ya no le observa usted lágrimas. Las lágrimas aquellas grandotas y abundantes que saca su niño normalmente ya no las empieza a ver. Empieza a verse que sus ojitos se le empiezan a hundir. Las mamás nos refieren esto como ojitos tristes, ¿verdad? Le miro tristes sus ojitos. Eso es porque ya le falta agua al cuerpo y se le están hundiendo los ojos. En niños pequeños, eso sí, y usted lo puede hacer en casa, evaluamos también la fontanela. ¿Cómo le decimos en el lenguaje conocido? La mollera le decimos, ¿verdad? Pero se llama fontanela. La fontanela que tienen en los niños chiquitos, que es palpable, se le hunde. Entonces llevamos la fontanela hundida, los ojos también hundidos, el llanto sin lágrimas, la boca seca.
es algo, ya la saliva ya no es tan abundante que hace burbujitas, sino que cuando el niño habla o llora, usted le mira puentecitos de saliva que se le unen. Esos puentecitos quiere decir que ya le hace falta agua. Otro signo importante es la piel se empieza a deshidratar y empieza a ver la arrugadita. Nosotros tenemos un signo que evaluar en la piel también. Podríamos hablar de otros que son menos importantes, pero yo le diría a usted que reconozca los más importantes, que son, digamos, disminución en la excreta urinaria, quiere decir que orina menos el nene, que lo mira irritable y que le mira sus ojitos hundidos y su boca seca. Esos son signos de deshidratación. Ya para terminar, y ahí sí que de una forma rápida, y la parte más importante realmente, porque tanto que hemos hablado del agua y los líquidos, y pareciera que la solución está ahí en el agua salvavidas, no por hacerle promoción, en el agua de la pila o del chorro, y desgraciadamente sí, no es así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reponer esa pérdida de agua que tenemos de una manera, pues, rápida y por supuesto que se beneficie al paciente? Porque no es lo mismo que me vaya a tomar una gaseosa, que me vaya a tomar una bebida energetizante, a que yo tome el líquido adecuado, ¿verdad? Sí, tal vez esta es la parte, tal vez como tú dices, más importante. Cuando hay pérdida de agua, eso incluye también algo que no hemos mencionado, que son electrolitos. Los electrolitos son parte de la composición del cuerpo. Estamos hablando del sodio, eso ustedes lo conocen mucho mejor como la sal, ¿verdad? La sal es cloruro de sodio, una combinación de dos electrolitos, cloro y sodio. Eso es importantísimo para la vida, porque eso depende también del estado de donde se mantiene el agua. Entonces, los líquidos que se ingieren deben de contener electrolitos en concentraciones adecuadas. Claro. Sodio, cloro, potasio, bicarbonato y por supuesto glucosa y agua. Esos son los elementos esenciales. Entonces, eso no se los provee un vaso de agua pura. El agua no contiene electrolitos. El agua del chorro, el agua de embotellada, no contiene electrolitos. Entonces, fíjese que no le gustó el suero, pero fíjese que sí toma agua. Señora, no lo está hidratando. No lo está hidratando. Le podría hacer su poquito de agüita de canela, ¿verdad? No es un buen hidratante, porque ahí tiene azúcar, posiblemente el que le echó usted agua, pero no contiene ni sodio, ni glucosa, ni potasio, ni bicarbonato, ni nada. Entonces, ¿qué puede hacer usted si un niño tiene diarrea y vómitos? Va a la farmacia sin consultarle a su pediatra, perdonen los pediatras, pero eso lo tiene que saber la mamá, y compra sus frascos de suero. No voy a dar la marca de ninguno, pero usted tiene que comprar un frasco de suero que tenga una concentración adecuada de sodio. Tiene que decir 60 en el número a la par de la marca, 60 o 75. Esas son las concentraciones de sodio que tiene que tener. Ni el Gatorade, estoy diciendo marcas, pero tengo que hacerlo, ni otras bebidas como tú dijiste hidratan a los niños, ni las aguas gaseosas. Tiene que ser sales de rehidratación. Si el niño no está deshidratado, pero está perdiendo, continúe la lactancia materna, aumente la cantidad de líquidos y continúe la alimentación del bebé. Estos son importantísimos. No necesita llamarnos, no nos llame. Usted vaya a la farmacia y empiece a darle líquidos al bebé. Suero, por ejemplo, ¿verdad? Que se llama sales de rehidratación oral. Entonces, con eso lo pueden mantener bien hidratado y salvarle la vida a su bebé. Claro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los amigos en casa que nos acompañan. Realmente es un tema muy interesante, un tema muy bonito también, realmente. Y quizá los amigos en casa pues hemos resuelto algunas dudas en cuanto a la manera de poder hidratar adecuadamente a los niños en casa, a nosotros mismos, inclusive a los abuelitos en casa también, ¿verdad? Que cualquiera puede estar expuesto a un problema de estos. Y sí recordarles, ¿verdad? Y recalcarles que la manera adecuada de poder hidratar a un paciente es mediante el suero, ¿verdad? No hay otra opción, no tenemos en este momento, gracias a Dios, pues es algo que es accesible, que no es muy caro, pero que sí realmente nosotros tenemos que ir orientados a buscar un suero adecuado, y que es el que usted nos mencionaba, de 60 a 75 mil equivalentes. Hay de diferentes sabores, de diferentes marcas, pero no importa la marca, lo que a nosotros nos interesa es la concentración de sodio con glucosa. Esa relación es bien importante,
y la que se recomienda es la de 60 a 75 mil equivalentes. No lo recomendamos nosotros, si eso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, o sea, eso es a nivel mundial. Entonces esperamos sus comentarios, esperamos sus sugerencias acerca de este y otros programas, y también qué es lo que a usted le gustaría que se tratara acá. Estamos nosotros pues abiertos, y recordarles que el Hospital Materno Infantil Juan Pablo II pues cuenta con los servicios de pediatría, emergencia las 24 horas, farmacia, laboratorio y también el área de maternidad. Muchas gracias a los amigos en casa, gracias doctor por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel.